Teleamazonas presenta 24 horas con Dayana Monroy. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas emisión estelar. Empezamos con la información nacional de forma inmediata. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para la transformación digital y audiovisual que el gobierno envió al legislativo con carácter de económico urgente. Alberto Luna nos explica que esta nueva normativa contiene incentivos para promover el sector audiovisual. Aquí empezamos. Los 129 asambleístas presentes en la sesión del Pleno de este sábado votaron a favor de la aprobación del proyecto de ley para la transformación digital y audiovisual. Uno de los principales ejes de esta nueva ley tiene que ver con incentivos por realizar filmaciones en el país y acoger producciones internacionales. El Ecuador, con el articulado de la ley, va a poder competir, va a poder ser atractivo para que se filme en el Ecuador. Estamos en el tema tributario ya compitiendo con Colombia, que va a ser nuestro competidor principal. De igual forma, ese proyecto de ley contiene beneficios tributarios para la importación de equipos de producción y se estableció la creación de certificados de inversión por aportar a la industria audiovisual. Los certificados como tal básicamente luego se traducen en certificados de crédito tributario y son comercializables, es decir, nacen en un sector, nacen en una industria, en un sector productivo en particular y después pasan a otro porque se comercializan dentro del mercado. Otro eje principal de esta nueva ley es la digitalización de servicios públicos y la conectividad de Internet en zonas rurales. Con un plan muy concreto para avanzar en este cierre de la brecha digital para efectos realmente de que el Ecuador pueda sumarse a una dinámica en la que el resto del mundo está inserto y lamentablemente Ecuador todavía no. Casi en todo el contenido de esta normativa se alcanzaron acuerdos entre las diferentes bancadas. Sin embargo, la inclusión de transitorias de última hora con las que se pretendía disponer al Consejo de la Judicatura la designación de nuevos notarios desató la polémica y un cruce de acusaciones en el segundo y definitivo debate. Conozcan que por ahí hubo algunos que quisieron pasarse de sabidos y querer incorporar artículos que no tenían nada que ver con esta ley. Durante 7 semanas, señores legisladores, nos vimos las caras los coordinadores de bancada y los delegados. Nunca apareció un tema de notarios, nunca apareció un tema de que se vengan a hacer cambios de última hora y nunca se mencionó artículos que aparecieron ahora a última hora y que pretenden simplemente con el detalle de decir es que si no votan por eso, no aprobamos la ley. La inclusión de esas disposiciones provino del asambleísta Cristian Yucaya de Pachacutic, por lo que el coordinador de esa bancada respondió a esas acusaciones. Vamos a pedir los nombres de quien ha condicionado los votos para esta ley. Hemos escuchado tan suelto de huesos decir que la bancada de Pachacutic está condicionando o chantajeando. Nombres, colega asambleísta. Lo que se hizo fue dividir la votación en dos partes. El contenido esencial fue aprobado por unanimidad, mientras que el Pleno rechazó con 121 votos en contra el texto relacionado a la selección de nuevos notarios. Este proyecto de ley pasará al Ejecutivo, que tendrá 30 días para presentar sus observaciones. Ya está publicada en el registro oficial la Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que anteriormente fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. La normativa tiene como objetivo regular, fomentar, incentivar y garantizar las actividades productivas de comercio y de servicios de los trabajadores autónomos y de los comerciantes minoristas, quienes constituyen una parte fundamental del sistema económico popular y solidario. También busca defender los derechos de las personas que prestan estos servicios de manera personal, ambulante, fija, habitual o temporal. Y tras la audiencia de formulación de cargos, se dictó ya prisión preventiva para Junior Roldán, alias JR, y para otras 32 personas implicadas en la balacera que se originó el último jueves durante la liberación del líder de los choneros. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. La audiencia se realizó de manera telemática este viernes en la Unidad Judicial Multicompetente de La Aurora. La jueza de esta diligencia de formulación de cargos fue Dirce Guzmán por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
Esto inició cerca de las 8 de la noche para los 37 implicados en la balacera originada durante la liberación de Junior Roldán alias JR contra miembros de la policía. En la diligencia participaron 16 abogados representando a 25 de los detenidos, mientras los demás fueron representados por la Defensoría Pública. En los exteriores de la unidad judicial se observó resguardo policial y la presencia de familiares de los detenidos, quienes permanecieron en el cuartel Modelo durante la diligencia por temas de seguridad. Entre ellos alias JR, su abogado Ronald Cantos, 2 miembros de las Fuerzas Armadas y un menor de edad. En una audiencia independiente al menor de edad por pedido de Fiscalía, se le dictó el traslado al Centro de Adolescentes Infractores. Hay menores de edad que son medidas totalmente diferenciadas, por lo tanto hay que respetar esas decisiones y nosotros seguiremos trabajando en lo que nos corresponde, ¿no? Mientras que finalizada la audiencia para las otras 36 personas, la jueza acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para 33 de ellos, incluyendo a alias JR, mientras que al abogado Ronald Cantos y 2 ciudadanos más se les otorgó medidas alternativas de prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente. Hay algunas empresas de seguridad que está involucrada también en este tema, sobre todo en el tema de los resguardos. Estamos en proceso investigativo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional manejan la política, la regulación y el control de las empresas de seguridad. Si hay alguna anormalidad tomaremos los correctivos que sean los necesarios, pero vuelvo a repetir, está en proceso investigativo y tomaremos las acciones necesarias en esta semana, sobre todo con algunas empresas de seguridad que está relacionada. La balacera ocurrida la tarde del jueves se dio en la vía Salitre cuando la policía realizaba un operativo de control de armas a los más de 10 vehículos que custodiaban a Junior Roldán. Los sujetos fuertemente armados responden con balas e incluso una granada contra los uniformados. Alias JR obtuvo la prelibertad tras una cuestionada resolución del juez Jorge Aldaz Macías. La Fiscalía incluso expresó un rotundo rechazo a esta decisión e indicó que investigará de oficio a todas las personas que hayan tenido participación en este caso. Los jueces que han tomado decisiones absolutamente absurdas, que inclusive se van contra la sangre de la policía, que en algunos procedimientos ha sido derramado, contra el trabajo de fiscales también, lo botan a la basura. Nosotros hemos sido muy enfáticos y muy claros en generar nuestro tema de protesta. A la par con respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas implicados, se emitió un comunicado por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el que se indica que habrá tolerancia cero a la corrupción. Además, se iniciarán los procesos disciplinarios correspondientes. Se lamentó también que integrantes de la institución se vean involucrados con la delincuencia organizada. Y otra decisión cuestionable, un tribunal ratificó la inocencia de 18 procesados detenidos tras un megaoperativo transnacional en conjunto con la DEA y con el FBI de Estados Unidos. Tenemos información también de que según las investigaciones que comenzaron en el 2020, los detenidos tienen vínculos con el cartel de Sinaloa. No fue cualquier operativo. Fue una operación que comenzó en 2020 y en la que participó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues los sospechosos, según reveló la investigación de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de nuestro país, tenían relación con el cartel de Sinaloa. Luego de 1 año, 3 meses de investigación y con las pistas claras por parte de la policía en Ecuador, la DEA y el FBI en Estados Unidos, en octubre pasado se dio la detención de 18 personas en Manabí. Pero pese a las evidencias, un tribunal de esa provincia los dejó en libertad. Estados Unidos, además de personal, destinó aviones y al menos una docena de buques para impedir los envíos. Durante el año, 3 meses de seguimiento, Ecuador y Estados Unidos identificaron que esta banda organizó el envío de 50 toneladas de droga entre los dos países. Pero gracias a los controles, la policía logró capturar 20 toneladas de droga. Además, debido a esta larga investigación, se dio la captura del barco Pedalex, retenido con 300 kilos de cocaína en Galápagos. Los propietarios de la embarcación huyeron a España, pero fueron detenidos tras otra asistencia internacional. Según revela la Fiscalía en un tuit, en la audiencia se presentó incluso el testimonio del agente investigador del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien también estuvo enfrente de estas investigaciones en ese país. Por ello, la Fiscalía apelará a la decisión por considerar que los jueces podrían haber incurrido en una negligencia o error inexcusable. Además, solicitarán a la Judicatura la suspensión de los magistrados que votaron a favor de ratificar la inocencia de los procesados. De los 18 capturados en Ecuador, 14 de ellos tienen orden de detención en Estados Unidos. Pero ahora, luego de 1 año, 3 meses de investigaciones, recursos y 20 toneladas de droga incautadas, todos están libres.
Y sin duda la justicia del país está en la mira, pero ¿cuáles son las soluciones a escandalosas resoluciones de jueces y fiscales que han dejado en libertad a asesinos y narcotraficantes? Un penalista y también un constitucionalista aseguran que es la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia quienes deben reaccionar. Por su parte, la Asociación de Jueces rechazaron las críticas del presidente Guillermo Lasso. Las últimas decisiones judiciales sobrepasan a las acostumbradas cuestionables resoluciones, pues ya son escandalosas. Tanto que hasta el presidente de la República reaccionó en medio de la liberación del líder de la banda criminal más grande del país. ¿Pero qué hacer? El presidente Guillermo Lasso amenazó con exponer ante la opinión pública a los jueces y el presidente de la Corte Nacional de Justicia los exhortó a portarse bien. Pero solo eso se puede hacer en una función judicial que libera narcotraficantes y asesinos. Estos dos abogados dicen que no, se puede hacer más y lo debe hacer la Corte Constitucional. Tiene que dictar precedentes vinculantes, tiene que dictar sentencias estipulativas que señalen cómo proceden determinadas acciones de garantías constitucionales. Pero en este caso están cruzados de brazos y no puede ser posible que ellos estén impávidos, ¿no es cierto?, ahí viendo lo que está pasando con la justicia constitucional y no se pronuncien. Y la Corte Nacional de Justicia puede hacer más que solo un exhorto. La Corte Nacional de Justicia no dicta la jurisprudencia obligatoria que de acuerdo con la Constitución tiene que dictar para normar actividades equivocadas de los jueces de instancia, de los jueces inferiores, que tienen que tener procedimientos unificados. Estas precisiones pueden hacerse sin modificar la ley, pues solo son parámetros de interpretación. Pero hay otras que sí deben pasar por la Asamblea. Porque la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es, por ejemplo, resolver las cuestiones de competencia. ¿Cómo un juez de Paján puede resolver sobre la libertad de una persona que está en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Pero además aquí ambos identifican otra complicación real en nuestra coyuntura, que el abuso de las acciones constitucionales no solo la usan narcotraficantes o asesinos, también la clase política para solucionar sus problemas. Y esto debilita el sistema. Los llamados a corregir estos problemas son los que también están utilizando de una manera tramposa las acciones constitucionales. Entonces, que no se me vengan, ¿no es cierto?, a rasgar las vestiduras cuando ellos están operando igualmente que el crimen organizado. Es un manoseo permanente. ¿Producto de qué? Producto de que todas las funciones del Estado, no solo la función legislativa, también la función ejecutiva quieren meter manos en la justicia. Pese a las críticas generales, la Asociación de Jueces rechazó las palabras del presidente. Y retomando las dudas que deja la liberación y luego recaptura de alias Junior, Pablo Encalada recuerda que su salida no se dio por un abuso de la ley, sostiene. Se dio tras un informe favorable del SNAI, del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, entidad que pertenece al Ejecutivo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mantendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo lunes en Washington. Tras su visita a la Casa Blanca, Lasso se va a reunir con el representante de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y también con representantes de varias multilaterales. La seguridad será uno de los temas prioritarios a tratar luego de que el Congreso de ese país aprobara la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos 2022. Con la elaboración de una hoja de ruta arrancarán las labores de cooperación internacional entre Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico en la frontera. Luisa María Heredia informa que los esfuerzos se van a centrar en blindar los pasos que sirven para transportar armas y también droga. Eso aseguran las autoridades. He hablado con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y hemos acordado activar los mecanismos binacionales para la protección de la frontera y realizar operaciones en conjunto en materia de interdicción que den como resultado una baja en los índices de violencia. Fue lo que escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El anuncio, según medios de prensa colombianos, llegó horas después de que se registrara una nueva masacre en el departamento de Putumayo, zona altamente conflictiva por estar dentro de la ruta del narcotráfico, que está militarizada
desde noviembre pasado. En un acto público, Lasso se refirió a la llamada de su homólogo colombiano. Le he dicho al presidente de Colombia que deben de reunirse de inmediato el comandante del ejército, el comandante de la Policía Nacional, con el comandante del ejército y el comandante de la Policía de Colombia, para que esta conversación telefónica la llevemos a la práctica y proteger la seguridad del sur de Colombia y del norte de Ecuador. De acuerdo con Juan Zapata, ministro del Interior, la intención de unir esfuerzos es buena. Resaltó que si bien han existido alianzas entre Colombia y Ecuador, es necesario fortalecerlas. Creo que es la mejor noticia que podemos tener en esta lucha al narcotráfico, así que inmediatamente vamos a generar las reuniones que correspondan, dar las disposiciones que correspondan. Estoy muy seguro que esto dará resultados positivos para la seguridad de todo el territorio ecuatoriano. Primero se elaborará un cronograma de trabajo y una hoja de ruta. Primero con intercambio de información, que es lo vital. Segundo, con operaciones conjuntas que vayan orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado y la presencia de grupos narcodelictivos en la frontera. Para el consultor internacional en temas de seguridad y defensa, Mario Pazmiño, el trabajo se debe enfocar en blindar los pasos que funcionan para transportar droga, armamento y demás. Al hacer una presencia Colombia en el lado colombiano y al nosotros tener una fuerza de tarea que cubra la frontera norte, indudablemente que ese espacio que era muy permeable pues va a reducirse y la capacidad del narcotráfico tendrá que cambiar de rutas. Para Ecuador, la frontera con Colombia es clave, acota Pazmiño, pues Esmeraldas ha registrado este año una fuerte ola de violencia en sus calles. La provincia tiene bandas que controlan sectores y que tienen vínculos con el narcotráfico. Recuerde usted que las megabandas o los microcarteles que están operando en la frontera colombiana, especialmente en las provincias de Esmeraldas, necesitan y requieren la cocaína que ingresa desde territorio colombiano. Al cortarse ese suministro, pues automáticamente comienzan a debilitarse mucho más. Cabe mencionar que la cooperación internacional con Estados Unidos también es un paso más hacia fortalecer al Ecuador en materia de seguridad. Y Víctor Arauz, ex general de la Policía Nacional, a quien Estados Unidos le revocó la visa, va a demandar al Estado ecuatoriano por el daño causado. Señala que la Contraloría ya emitió una conclusión sobre el examen especial a su patrimonio. Luisa María Heredia informa que el organismo determinó que no existe ninguna observación. Hace un año, una entrevista concedida al portal Primicias y declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Casos en que sí hay indicios fuertes que personas han violado nuestras normas o leyes, tenemos el derecho, si no la obligación, quitarles la visa. Ni queremos los ladrones ni su plata en mi país. Alertaron al Ecuador sobre la existencia de los narcogenerales. Se marcó un antes y un después que afectó la imagen de la institución policial, pero el tiempo pasó y no se conocieron los nombres de los narcogenerales. Yo he enviado al señor embajador una solicitud expresa pidiéndole que, dado que él ha formulado esas declaraciones, tenga la amabilidad de especificar exactamente a qué persona se refiere. Tampoco se abrieron investigaciones. No lo hizo la Fiscalía General del Estado, tampoco la Policía Nacional, pues no se iniciaron procesos disciplinarios que permitieran determinar a quién se había referido el embajador en sus declaraciones. Lo único que se conoció fue un hecho puntual, que a Víctor Arauz, hasta entonces general activo de la Policía Nacional, se lo había citado a la Embajada de los Estados Unidos para comunicarle sobre la revocatoria de su visa. Que cuando me acerqué a la embajada me dijeron, por información proporcionada a nuestro gobierno, si es de narcotráfico, ¿quién pudo haber proporcionado esa información? Desde entonces su nombre ha estado vinculado al caso de los narcogenerales. 12 meses después, Arauz reaparece en la escena pública para exigir pruebas. Esas declaraciones fueron muy graves. Yo no estoy cuestionando que me haya quitado la visa, está en su derecho de hacerlo, pero él habló de narcogenerales y las imágenes, las circunstancias y todo me vincularon a esas declaraciones. Por eso es que yo levanto mi voz, levanto mi reclamo y diciendo de que nunca sustentó esa denuncia. Como sustento de su declaración de inocencia, presenta este documento emitido por la Contraloría General del Estado con los resultados del examen especial efectuado a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas durante el desempeño de su cargo. La Contraloría concluye que no se encontraron elementos objetivos de un incremento patrimonial no justificado. La Fiscalía me certifica que no he sido investigado. ¿A quién más tengo que recurrir para decir que Víctor Arauz no tiene nada que ver con las ligeras declaraciones del embajador? El ex general asegura que lo que ocurrió con él fue solo producto de pugnas internas. No me querían en la institución, mi manera de ver las cosas y de cómo enfrentar el grave problema que tiene la seguridad en el país no iba de la mano como en su momento ellos lo planteaban. Arauz presentó ya una demanda en el contencioso administrativo por el daño causado y después de eso demandará al Estado. Para que se reconozca que se vulneró
vulneraron mis derechos y tendré que llegar a las instancias que sean necesarias. Cree que lo mínimo que merecen él y su familia son disculpas públicas. Por otro lado, el embajador Michael Fitzpatrick ha seguido aseverando que el crimen organizado y el narcotráfico ya permeó las principales estructuras de control y de poder del Estado. Esta semana habló de los narcojueces y los narcoabogados. Un discurso alineado a las críticas a la función judicial que también hizo el presidente Guillermo Lasso. Así es como están, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en el centro de Guayaquil, específicamente en las calles 9 de octubre y Malecón. Y es que hace pocos minutos ha finalizado ya este vistoso, hay que decirlo así, desfile de luces LED a lo largo del centro de la ciudad. Un total de 6 carros alegóricos recorrieron la avenida 9 de octubre desde la Plaza del Centenario hasta acá, en donde nos encontramos en el Malecón Simón Bolívar. Insistimos, un total de 6 carrozas alegóricas con más de 2.000 metros de luces LED. Además, se vivió todo un espectáculo realmente de danza. Participaron un total de 1.060 bailarines de 53 academias diferentes de bailes de la ciudad y muchos, por supuesto, con trajes iluminados. A lo largo de la avenida 9 de octubre se ubicó un vallado para que la gente pueda acercarse y disfrutar con total tranquilidad de este desfile. Fueron cientos de personas las que asistieron a este gran evento con todo el juego de luces y todo el espíritu navideño, además de los villancicos y toda la música navideña que se pudo disfrutar a lo largo de esta hora y medio más que se dio de desfile. Un evento más que se da acá en la ciudad de Guayaquil a propósito de las fiestas navideñas y que cientos de personas lo pudieron disfrutar a tan solo ya 2 semanas de que se termine el año 2022. Es la información y lo que ha ocurrido acá en el centro de Guayaquil. En Quito, miles de personas aprovecharon este fin de semana para realizar sus compras navideñas. Se registró una masiva concurrencia en el centro histórico. Alberto Luna nos muestra el movimiento que se genera en la capital durante esta época, ya a esta hora. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Dayana, amigos de televidentes? Muy buenas noches. Sí, como este fin de semana es el último previo a la Nochebuena, varias personas aprovecharon este sábado para realizar sus compras navideñas aquí en Quito. Me encuentro en estos momentos en el Boulevard de las Naciones Unidas, donde, como podemos ver, existe gran movimiento y también podemos constatar la dinámica que genera la Navidad en la capital. Como estamos cerca de algunos centros comerciales, hay personas que están retornando a sus casas después de realizar las compras de los regalos para sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. De hecho, también aquí hay una feria con emprendimientos y productos nacionales y la gente aprovecha para justamente realizar las compras de sus regalos. Nosotros esta tarde también recorrimos las calles del centro histórico de Quito y realmente lució lleno de compradores. Había tanta gente en el centro histórico hoy que todos los parqueaderos del sector se llenaron rápidamente. No había espacios disponibles para estacionar los vehículos y eso caotizó la circulación vehicular. Esta masiva concurrencia fue motivada por los bajos precios y promociones que se ofertan en los distintos negocios y locales comerciales, según lo que nos explicaron los compradores. Escuchemos justamente lo que señalaron sobre estas ofertas. Con respecto a ropa y cosas por el estilo, hay almacenes donde está económico. Si compra de 3 para arriba, pero si compra individualmente no. Hay mucha gente y venimos con mucho cuidado porque nos advirtieron en la parte de arriba que tengamos cuidado porque están cortando las maletas. Con esta fiesta sí se ve un poco más de movimiento que los otros años, ya que está generando para las personas que tienen su negocio, están generando ya ingresos, pueden haber fuentes de trabajo y que se pueda pasar las fiestas en paz. La Navidad, como podemos ver entonces, amigos televidentes, también ayuda a la reactivación económica del país y ayuda a esas miles de familias que todavía se están recuperando de las pérdidas que generó la pandemia. Con esta información regreso nuevamente a estudios contigo, Dayana, que nos tienes más información. Muy buenas noches. Muy buenas noches.